Muy buenas noches. Bendiciones para todos. Les damos a todos una cordial y sincera bienvenida en esta semana de publicación. ¿Y sabes qué? Alguien dijo, no puedo ir a todas partes, pero sí un libro puede hacerlo. Así que esta semana estamos celebrando con mucho énfasis esta semana de publicaciones. Nos sentimos más que felices de tener a nuestros hermanos, nuestra visita aquí en esta noche. También nos acompaña un grupo de estudiantes, les damos la bienvenida a ellos y a todas las personas que están conectadas en este momento. Así que sean todos bienvenidos. Y para continuar, vamos a escuchar el himno tema de esta semana de publicación, titulado Como las hojas del otoño. Adelante. Como hojas de otoño, esparciré el evangelio de la cruz, de Jesús. Como hojas de otoño, compartiré la palabra de Jesús, de mi Jesús. Si Él es todo dispuesto a sacrificarse, como no he de hablar del plan de salvación. Como hojas de otoño
Buenas noches, hermanos. La lectura bíblica de esta noche se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 31, versículo 18, que dice de la siguiente forma: Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Que Dios bendiga a los que leen y practican su santa palabra. Ahora, hermanos, postrémonos en oración para comunicarnos con nuestro Creador. Amante y glorioso Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de descansar y de reponer energías. Gracias, Padre, por este día maravilloso en el que podemos desestresarnos y conectarnos contigo. Queremos, Padre, que quite nuestro trabajo y nuestros afanes del día a día para que podamos conectarnos en este día especial que has designado para nosotros. Te pedimos, Padre, por la misión de la iglesia. Sabemos que nos has designado a nosotros con la misión más importante de este mundo y queremos, Padre, que nos des los nutrientes espirituales que necesitamos para salir y cumplir con el trabajo que nos has designado. Esperemos, Padre, que podamos ser causa de bendición para otras personas que nos puedan tomar como ejemplo para poder unirse a tu redil y que cumplamos con la tarea que nos has designado. Te pedimos, Padre, que cuides a cada uno de nosotros, que cuide a nuestros enfermos, que cuide a nuestros familiares y que nos sigas utilizando, Padre, como herramienta de bendición. Te pedimos, Padre, también que ahora que en esta semana de publicaciones, que estos programas que has designado sean para tu honra y tu gloria, Padre. Utilízanos a nosotros y al pastor Machuca que estará con nosotros en esta noche. Te pedimos, Padre, que siga utilizando nuestros talentos, como la hermana Estel, que va a dar uso ahora a los talentos que le has dado a ella, para que podamos conectarnos contigo de una forma que no es de este mundo. Cuídanos, Padre, y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados amigos, queremos también presentar ahora a la joven Estel Vázquez, que nos estará acompañando con 2 partes especiales. Pedimos que Dios siga siendo la guía de ella y que siga a través de su talento agregando más personas a su causa. Bienvenida, Estel. Gracias, feliz noche, feliz sábado. Vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a decirle a nuestro Señor que vuelva pronto. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria
Cuando en ese momento, tan solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Vuelve, Cristo. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Ven. Amén. Gloria al Señor. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Claro, estamos en un tiempo donde hay que tomar decisiones porque estamos en el zarandeo y hay que decidirse. Mientras dure este momento,
Es bueno que pienses en Dios mientras se apela tu alma. Tomar tu decisión, lo que dure la existencia escapa a nuestro control. Decide hoy, decide hoy. No rechaces el llamado del tierno consolador, con su dulce voz amante, clama por tu corazón. Una vida transformada necesita el mundo hoy. Decide hoy. Decide por tu salvación. Decide hoy a quien tu vida la darás. Decide hoy con quien la eternidad tendrás. Que la gracia del Señor tiene un final. Mientras hay aliento en ti, es cuando debes decidir. Decide no rechaces el llamado del tierno consolador, con su dulce voz amante, clama por tu corazón. Una vida consagrada necesita el mundo hoy. Decide hoy. Decide por vivir mejor. Decide hoy a quien tu vida la darás. Decide hoy con quien la eternidad tendrás. Que la gracia del Señor tiene un final. Mientras hay aliento en ti, es cuando debes decidir. Decide decide hoy, decide amén. Que esa sea la voluntad de Dios, que tomemos en medio de este zarandeo nuestra decisión final y definitiva por el Señor. Amén. Le damos muchas gracias a Esther por usar sus talentos para la obra de Dios.
Y amigos, ha llegado el momento de anunciar el joven de la semana. Como ustedes saben, todas las semanas seleccionamos un joven por el cual oramos. La semana pasada seleccionamos a Francis Corniel y veremos entonces ahora quién sale en esta semana. Y nos indica que oraremos por Freddy Esteban Espinal Ledesma. Como ustedes saben, Freddy es parte de los encargados de la iglesia de jóvenes allá detrás. Así que vamos a tener una breve oración por él y por Francis Corniel. Acompáñenme. Amante y glorioso Padre que estás en las alturas de los cielos. Tú sabes, Padre, que la semana pasada salió Francis Corniel y que él tenía una petición especial por la cual nos pidió que oráramos. Así que, Padre, tú sabes cuáles son las cosas que le convienen o no a Francis. Así que te pedimos su petición y su petición, si la petición que él hizo es de tu agrado, te pedimos que se la cumpla. Padre, en esta ocasión también te pedimos que ponga dentro de tu plan de proyecto a Freddy. Tú sabes que él ha trabajado duramente con la iglesia de jóvenes y te pedimos que lo sigas utilizando. Protégelo a él y a su esposa, Padre, y te pedimos, Padre, que lo sigas protegiendo de todo. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya ustedes saben el nombre, por Esteban, estaremos orando por él durante esta semana. Bueno, ha llegado un momento más especial, igual que todos los demás, y vamos a escuchar palabra central a través de una persona muy dedicada a la causa de Dios, siempre encauzado por una misión de llevar el mensaje, de llevar la palabra de Dios. Esta noche escucharemos palabra del pastor Ángel Machuca en esta semana de publicación. Adelante, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien y fuerte? Pastor Caro, Dios le bendiga. Profesor querido, Dios le guarde. ¿Se escucha bien ahí entonces? Bienvenido, se escucha perfectamente. Sí, Muchas gracias por la oportunidad, Idalina. Gracias por permitirnos de manera especial el seguimiento y la colaboración conjunta con la iglesia de Osama desde siempre y aún después, como diría un programa en la universidad, desde siempre y aún después, en el contexto de la obra de educación, permanecemos en una relación estrecha debido a los lazos que hay junto a cada uno de ustedes. Se les aprecia, se les quiere y sobre todo queremos ser compañeros en la patria celestial. Así que hay que empezar aquí primero con ese compañerismo. Así que les aprecio bastante. Algunos de ustedes nos conocemos muy bien, otros de vista, pero basta decir que usted es de la iglesia de Osama y yo entonces entiendo que usted es una persona también especial dentro del grupo de los amigos y amigas que están con nosotros también. Dios les bendiga grandemente y nos ayude a seguir adelante con este programa de publicaciones durante esta semana. Algunas cosas hemos aprendido. Saben, yo he aprendido bastante porque, pastor, he tenido que revisar algunos materiales que no sabía que tenía y me encontré con ellos en el camino y pude escudriñar muchas cosas históricas ahí que fueron de mucho impacto para mí. Y yo sé que en algún momento, si usted también se dedica a investigar, lo será para cada uno de ustedes, a cada uno de los jóvenes de esta iglesia, jóvenes y señoritas, y a los padres y a las madres que están aquí, a los jóvenes que estudian en nuestras universidades y escuelas primaria, secundaria. Es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros, porque a través de este ministerio de publicaciones podremos hacer grandes cosas para Dios y para la humanidad. Realmente nosotros queremos presentarnos esta noche como
como un medio que provoca grandes cambios. Ustedes saben que en nuestra sociedad, a través de los tiempos, tenemos evidencias, por ejemplo, en las obras de reingeniería que cada día nos asombran. Grandes edificaciones que se hacen, grandes obras que el ser humano a través del tiempo ha creado, y también, sobre todo, la naturaleza, que es la obra más prodigiosa de un diseño inteligente y capaz de un Dios, sobre todo, por encima de todos. Ahí entonces también encontramos asombro. Todo lo que es postmoderno también nos lleva a pensar en grandes cambios a través de las diferentes etapas que ha transcurrido hasta nuestro tiempo. Y somos muy inclinados hacia lo grande, hacia lo que es mega, hacia los emporios, hacia los grupos económicos que logran grandes cosas, para bien o para mal. Así que después de la pandemia, durante y después de la pandemia, aquellos que posiblemente no éramos tan apegados a la vida digital, quizás no estábamos acostumbrados, pastor, y a los líderes que están aquí, hermanos, a dirigir una junta o al teletrabajo. Tuvimos que hacerlo a la mala y a la buena también, pero con la motivación de que esto nos ayudaría a crecer más y a garantizar nuestro trabajo. Por lo tanto, la obra que se hace a través de la era digital, en la que el COVID ayudó un poquito más a apresurar, cada uno de nosotros también lo vio con agrado a algunos, y otros lamentablemente se vieron forzados porque no les gustaba. Pero qué bueno es entonces saber que estamos en una era moderna, que crecemos, que avanzamos, donde se habla de tecnología de punta. Hablar de tecnología de punta es hablar de muchas cosas que son micro y otras que son macro. Son grandes cambios que hemos visto y seguiremos viendo en el área de la economía, en el área de la medicina, también grandes avances a través de la alimentación, diferentes formas y maneras de la comercialización, de la producción de alimentos, entraron en funcionamiento en estos tiempos también. Pero la radio no se quedó atrás, no solamente escucharla, sino verla, acompañarla, y se ha acostumbrado un poquito más en ser nuestra iglesia, puesto que quizás no estábamos yendo a la iglesia, pero la radio estaba ahí para también fungir como gran proveedora de cambios. La televisión, como yo les digo, también el hermano Zoom, las plataformas digitales. El hermano Zoom se ha convertido en nuestro hermano amigo y también en forjador de hábitos buenos y forjador de hábitos malos. Y queremos entonces que Dios nos ayude a seguir adelante, no importa lo contrario, lo bueno o lo malo que tengamos delante, que Dios sea glorificado a través de las sabias y buenas decisiones que tomemos. Por lo tanto, hablar del Internet es hablar de que esto es una era que ha venido para quedarse y revolucionar todo lo que usted es, lo que tiene que hacer y lo que va a hacer. Entonces, ya no hay que resistirse, hay que saber que hay cambios que se deben dar y debe ser a través de la plataforma digital y a través de la física. Pero no podemos decir nada contrario a las publicaciones, ya sean estas físicas o digitales, son obradoras de grandes cambios. Las publicaciones realmente son la provocadora de grandes cambios a través de la historia. Usted encuentra estadísticas que indican los países que leen más. Suecia en un momento encabezó la lista, donde se habla de un 80% de que por lo menos el 80% de sus integrantes de ese país ha leído un libro, aunque sea una vez. Los finlandeses con un 75% siguieron ahí en la lista. Y en varias estadísticas se vio que el 60% de promedio de los europeos ha leído un libro por lo menos en los últimos 12 meses. Así que va avanzando esa lista y usted encontrará que Japón llegó a tener el primer lugar hablando del hábito de la lectura en un pueblo con un 91% de la población acostumbrada a leer. O sea que es importante chequear y verificar todos estos datos. ¿Por qué? Porque aún nosotros mismos el nivel de alfabetismo o analfabetismo que existe en la República Dominicana
todavía se mantiene un poquito, ha bajado bastante con los esfuerzos que hizo el gobierno pasado a través de su esfuerzo por erradicar y trabajar con Quisqueya Aprende Contigo. Ustedes recordarán eso. Eso ayudó muchas personas salieron y aprendieron a leer aún después de adultos. Y esos programas van a seguir viniendo y van a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la lectura es la gran proveedora de argumentos. Y déjeme decirle que es la clave para que los demás nos escuchen, como dijo Miguel Monzón. Es muy importante eso. Debemos tomar en cuenta claramente, como dice Mensaje para los Jóvenes en la página 268. Jóvenes y señoritas, leed literatura que os dará verdadero conocimiento, que será de ayuda para la familia. No pasaré momentos preciosos, no pasaré momentos preciosos leyendo lo que no sea de provecho para mí. Ojo con eso, lo que no sea de provecho ¿para quién? Para mí. Hay mucha literatura nociva. Sin embargo, la palabra de Dios es la gran proveedora de cambios por dentro y por fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aunque han intentado cambiar la palabra de Dios, en Isaías 48 dice que se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes recordarán muchos tiempos históricos a través del que el pueblo pasó, donde encontramos que la palabra de Dios fue desplazada y lamentablemente la idolatría llevó al pueblo a rechazar una relación estrecha con el Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios fue exaltada, el pueblo entonces volvió a una relación y volvió a una reforma en su medio. Ustedes recuerdan los tiempos de Josías, ¿verdad? Cuando usted lee, se da cuenta que la palabra de Dios fue la que ayudó a esa gran reforma como tal, volver a la ley, al consejo, a la palabra de Dios como tal. La misma palabra dice en Hebreos 4:12, dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra allá las intenciones profundas, las más grandes intenciones del ser humano son traspasadas, son puestas a lo claro, son desveladas a través de la palabra de Dios, quien nos da los secretos revelados, los secretos con Dios y los secretos con el hombre también. Con Dios porque nos ayuda a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ustedes recordarán lo que dice la lectura bíblica en Éxodo 31:18. Dice la palabra que cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Es importante saber que Dios libertó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Es un pueblo que está más de 400 años como esclavo en un país politeísta, en un medio donde lo que está reinando es la esclavitud, porque eso es lo que son. Sin embargo, Dios envió su libertador para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que emana leche y miel. No solo darles ese beneficio, sino el libertarlos y dirigirlos a través de una teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Ellos estaban viendo lo que les rodeaba a través de los países circunvecinos y donde estaban, que la aristocracia gobernaba, las monarquías gobernaban, el gobierno de las clases, el gobierno de la clase alta, el gobierno de los reyes, los monarcas, de una o de otra manera, dependiendo de las corrientes filosóficas e ideológicas que se seguían en alguno de esos pueblos, así se presentaba. Sin embargo, el pueblo tuvo temor de hablar con Dios en el momento cuando escucharon los rayos y centellas y vieron todas las cosas, tuvieron temor. Como siempre, el pecado nos esclaviza, trae el temor, trae miedo, y el enemigo quiere hacer una jugada por ahí. Pero qué bueno es nuestro Dios, que aún no deja el temor en nosotros, sino que lo echa fuera y nos da paz y tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús. Eso es muy bueno, es muy importante. Entonces, a través de este proceso de libertad, Dios llama a Moisés. Moisés sube, entonces el pueblo le dijo claramente que Dios hable contigo y entonces tú nos hablas a nosotros lo que Dios, porque si Dios sigue hablando, realmente vamos a morir. Esto fue lo que le dijo el pueblo a Moisés.
cuando Moisés allí habló con Dios, tuvo un encuentro con Dios, el Señor le entregó, les dio orientaciones claves y puntuales que Moisés escribió en un libro que fue puesto fuera del arca. Sin embargo, Dios escribió uno con su dedo, que fueron las 2 tablas del testimonio, la ley moral, ¿verdad? La ley de la libertad, los 10 principios eternos. Estos 10 principios eternos es la ley de Dios, esta que podría representar directamente el carácter de lo que es Dios en esencia. Cuando usted verifica, nos damos cuenta que Dios le habló a Moisés, pero también escribió. El gran proveedor de los cambios no es el hombre, sino Dios mismo, porque es el único que a través de su orientación sagrada nos damos cuenta que ha usado la tradición oral para pasar el conocimiento de padre a hijo, sus hijos a las siguientes generaciones, hasta que esto llegó a ser una parte clave y fundamental en la orientación que los pueblos debían seguir. Esto por el tipo de educación patriarcal, familiar y patriarcal que Dios quería que el pueblo usara. Ustedes vieron ahí a través de la semana de educación pasada cómo nosotros vimos el Edén, la primera escuela, ¿verdad? El jardín del Edén, el libro La naturaleza fue el primer libro, los estudiantes ahí, Adán y Eva, y el profesor, ¿quién fue? Fue Dios mismo. Y se gozaba, ¿verdad? El hombre en armonía con Dios hasta que entró el pecado. Entonces, ese conocimiento que era transmitido de manera oral, a través del pecado se iría degradando la imagen de Dios en el ser humano. Por lo tanto, Dios usó la tradición oral para afianzar y pasar su conocimiento, el cual fue muy grandemente bendecido el pueblo de Dios. Moisés fue grandemente orientado, además de educado en la mayor universidad de sus tiempos, para luego ser un príncipe de Dios, un libertador por parte de Dios. Moisés no era cualquier cosa. Moisés fue educado como que iba a regir y iba a gobernar humanamente, pero Dios lo preparó a la manera del mundo en lo mejor, pero luego lo llevó a su manera al desierto, a su universidad, para prepararlo mejor. Y notamos que Dios usó esos 2 métodos, el oral, hablar, y también lo escrito. Dios lo unió, porque a través de la escritura entonces se podía afianzar el conocimiento para repetirlo una y otra vez. Ustedes podrían recordar entonces que la Shema judía, en el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, ahí se da identificación de los más grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí están los 2 grandes mandamientos, pero ese mandamiento que Dios le mandó al pueblo que obedezca hoy, ¿qué debía hacer? Transmitirlo a quienes, se lo repetirás a tus hijos al levantarse, al acostarse, yendo por el camino, en los linteles de las puertas. O sea, habría una obra unida con la palabra y con la escritura. Muy importante. Entonces, en ese versículo 18 del capítulo 31 de Éxodo, se encuentra un sistema de publicaciones que serviría en lo adelante a través de las épocas para transmitir el conocimiento. Note que para que haya un sistema de publicaciones debe existir un tema por el cual que se escriba. Alguien que lo escriba, con instrumentos para escribir, con materiales en los cuales escribir. Alguien que reciba y alguien que lo lleve y alguien que lo reciba. Y eso es lo que usted encuentra en ese versículo. Usted encuentra que el más grande tema de ese versículo es la ley de Dios, ¿verdad? 2 tablas del testimonio. Las 2 tablas del testimonio era una con 4 mandamientos y otra con 6 mandamientos. Esas 2 tablas del testimonio eran la garantía de que Moisés había escuchado a Dios, que Dios le había hablado, que Dios le orientó, y serviría eso como un testimonio vivo, perpetuo. Fíjense el material que Dios usó. Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, Moisés como mensajero y el pueblo de Israel como los receptores o los clientes, podríamos decir en otro término, pero fueron los receptores del mensaje. Fíjese que Moisés llegó a ser el naví, el vidente, el profeta, el mensajero que Dios usó. A partir de ahí, esa figura, ese papel que jugó Moisés, sería el papel base para los demás. Los demás profetas en ese contexto serían llamados mensajeros de Dios.
Es la palabra que se usa ahí, ¿verdad? El naví, el vidente, aquel que tiene conexión con la deidad, con el Dios supremo, aquel que se revela a la humanidad, el que lo recibe, lo comunica, lo transmite y lo debe transmitir a través de el lenguaje y a través de la escritura. Y el primer ejemplo lo da Dios. Entonces, a partir de ahí, ustedes siempre encontrarán que Dios mandó a los profetas no solo a escuchar la visión que Dios le dio, sino que también que la escriban. Por eso le dijo a Isaías, escribe la visión, grábala, escríbela. Le dijo a Jeremías, escribe la visión. A Ezequiel, escribe la visión. También le dijo a Daniel, escribe la visión. Y a Habacuc le dice también, escribe la visión, grábala para que pueda leerse de corrido. Aunque tarda, espéralo, porque no tardará, se cumplirá. El justo, dice el versículo 4 de Nahum 2:4, dice que por la fe vivirá. Porque había un tiempo en el cual se escuchaba que reinaba más el mal, el consejo era torcido, la justicia era pervertida, y entonces Habacuc se quejó, y esa queja le llevó entonces a quedarse en su puesto de guardia, como dice el versículo 1 del capítulo 2. En mi puesto de guardia estaré hasta ver lo que se me dirá tocante a mi queja. Y a partir del versículo 2, entonces vemos cómo Dios le respondió. Dios le mandó fue a escribir lo que él le iba a decir. Pero esa escritura sería la garantía que Dios está al control, donde un hombre que ve que reina el mal, un hombre que ve que hay más perversidad, hay más corrupción. Por eso, cuando usted nota en el libro de Habacuc, los ayes de Habacuc son en torno a las prácticas malas que el pueblo está teniendo y la sociedad. Hay de aquel que codicia ganancia injusta. Hay de aquel que coge la mujer de su prójimo. Hay de aquel que mata. Hay de aquel que miente. Hay de aquel que le dice al palo, ven que tú eres mi Dios. Hay de aquel que le da forma y le dice, cuando usted revisa los ayes de Habacuc, se da cuenta que son ayes por la transgresión de un mandato, un mandamiento de los 10 mandamientos. O sea, usted va a encontrar siempre que entonces Dios mandó a que se escribiera para que también esto que se escribió permanezca y se comparta un mensaje que contrarreste las costumbres perversas, ¿verdad?, corruptas de la sociedad, para que puedan ver cuán grande es Dios y ser semejante a él a través de un conocimiento de su palabra. Entonces, si nosotros recibimos lo que se escribió y lo compartimos, estaremos haciendo un trabajo doble que será de bendición para el que lo da como también para el que lo recibe. Porque déjenme decirle algo, nosotros cuando recibimos algo somos beneficiados, pero cuando lo compartimos somos doblemente beneficiados, porque entonces se afianza el conocimiento y el otro también es ¿qué? Informado, orientado, transformado y regenerado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la obradora de los grandes cambios del ser humano. La iglesia adventista le da claramente un valor a esto, porque déjeme decirle que aunque no es en el contexto adventista que inicia esto de la obra de publicaciones. Dios usó a través de los tiempos esta obra para esparcir su palabra. Y antes de que ya para el año 1848 se diera la primera visión de publicaciones en el contexto de la iglesia adventista, ya Dios venía trabajando históricamente en el tiempo de persecución papal desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Para qué? Para que el conocimiento de Dios fuera pasado de padre a hijo, de hijo a sus hijos y estos hasta sus siguientes generaciones. Note usted que tanto John Wycliffe usó el medio de la literatura, el medio de la escritura para esparcir el conocimiento, y es aquel que escribe y hace la traducción al lenguaje del pueblo inglés para que la gente conozca la palabra de Dios. La King James Version fue una versión que circuló ampliamente para esos tiempos, pero otras versiones más llegaron y otros reformadores más también lo usaron. El mismo Lutero usó jóvenes para que compartieran el mensaje escrito y también recibieran algún tipo de beneficio a través de la obra. Encontramos que otros más a través de las épocas siguientes usaron el mismo método. Ustedes van a encontrar donde uno de los mismos soldados de Napoleón que se convirtió
este hombre, Hoffman, no recuerdo la pronunciación exacta del nombre, pero lo podemos compartir. Este hombre se convirtió al Señor Jesucristo, lo aceptó como Salvador personal, y al año siguiente, este hombre, solo él, compartió más de 12,000 copias de la palabra de Dios en toda la parte en Europa. Solo él. Y cuando seguimos viendo la obra evangélica, a través de la distribución de la palabra de Dios creció, pero sale una palabra. La palabra colportor es una palabra que viene del francés, que significa llevar al cuello, que los valdenses son los que le dan mayor uso a través del siglo XII, el siglo XIII, habitando en las montañas de Italia. Ellos, escondidos por la persecución que había, la obra de ellos era traducir la escritura al lenguaje común del pueblo. Y entonces ellos se caracterizaban por vender artesanía, vender joyas y vender cosas y objetos extraños en diferentes pueblos, en los centros urbanos y en los pueblos. La persona los conocía, pero ellos llevaban al cuello un rollo o porciones de la escritura que la ataban y la ponían debajo de su ropa. Cuando iban a donde las personas que le mostraban todo lo que ellos vendían y la gente les compraba, la gente le preguntaba que si no tenían algo, alguna otra pieza de valor, y ellos le decían: tenemos una más preciosa que el oro, de mayor valor que las perlas preciosas, pero necesitamos, solo compartimos con usted si usted promete no decirle a nadie. Entonces, una vez que la gente decía y aseguraba que no compartiría nada con nadie, ellos sacaban debajo de su ropa porciones de la escritura y a través de eso predicaban el evangelio. Por eso el primer hombre que uno ve que compartía así era Pedro Waldo, primero, pero mucho antes, siglos antes, que era un empresario, un comerciante próspero. Cuando este se convirtió, lo hizo precisamente porque se dio cuenta que no le satisfacía nada, pero necesitaba una obra, algo que lo transformara. Y consultando a su sacerdote, él le dijo que lea la palabra de Dios, que consulte la palabra de Dios. Y efectivamente le entregó su vida al Señor a través de la lectura de la palabra de Dios. Este hombre decidió repartir sus bienes, venderlo todo, entregarlo a su familia, y él se encargó para distribuir el evangelio en Europa. Se dedicó a la distribución y a la predicación del evangelio, oral y también escrito. Pedro Waldo, busquen la historia de este hombre. Y así nosotros a través del tiempo nos damos cuenta del valor que hay, no solo con ellos, sino que nosotros también tomamos esto en los tiempos oscuros. La edad oscura precisamente se valió cuando viene y surge y viene el ateísmo, y los dos testigos son silenciados. Los dos testigos, usted sabe quiénes son, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde como cumplimiento profético el dominio de la incredulidad, del ateísmo, haría gran guerra y persecución y quemarían las Biblias, y reinaría ¿qué? Un sistema filosófico, ideológico ateo que apartaría al hombre de Dios. Sin embargo, tan pronto viene la oscuridad, Dios también trae la luz, y ahí es cuando viene en el tiempo el surgimiento histórico de la iglesia adventista. Por eso es que no somos un movimiento más, venimos para traer luz en medio de la oscuridad. Precisamente en franco desarrollo el mundo, ahora oscuro, pero necesita que venga ¿qué? La verdad presente. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la proveedora de los grandes cambios siempre ha sido la palabra de Dios. Cuando se inventó la imprenta por John Gutenberg, los tipos móviles para imprimir, ¿usted sabe qué fue lo primero que se imprimió? Fue la Biblia, lo primero que se imprimió. ¿Por qué? Porque para esos tiempos era imposible que el libro llegara a manos comunes, porque un libro era algo de lujo. Solo los ricos podían comprar un libro para esos tiempos, porque un libro para ese tiempo era una obra de arte, era algo, mire, a mano, dedicado. Los reyes, la gente de la realeza, los grandes podían conseguirlo. Ahora, cuando viene el surgimiento de la imprenta, eso dio un despegue, que la obra se compartió y siguió avanzando la distribución de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese avance histórico le dio un repunte a la predicación del evangelio, que entonces llevó a muchos a conocer.
Dios permitió que esto sucediera. Y ahí viene el movimiento adventista, el movimiento millerista, clave en esto. Para el año 1848, el hermano Juan le dijo a Jaime, has de imprimir un pequeño folletito. Será pequeño al comienzo, se enviaría a la sociedad, vendrían recursos para los cuales continuar con esa obra, iniciaría pequeño, pero de él saldrían rayos de luz que circularían el globo completo. Usted se da cuenta entonces que esta obra fue así, sencilla, al pasito, pero ya nosotros publicamos a más de 310 idiomas y dialectos del mundo. Tenemos más de 65 casas publicadoras en todo el mundo. Tenemos presencia en más de 206 países. Tenemos más de 20 millones de miembros nominales ahí, allegados, conocedores de nosotros a nivel del mundo. Pero no solo eso. En nuestra división interamericana, usted se da cuenta que de los 34 y algo de países que existen, por lo menos en 20, el mensaje llegó por la obra de publicaciones de manera directa. En Haití, en el año 1879. En Guyana en 1883, en Brasil en 1884, en Argentina en 1885, en Jamaica en 1890, en Chile en 1894, en Trinidad y Tobago en 1892. O sea que cuando usted verifica, usted se da cuenta, en México en 1891, en Belice y Honduras, usted lo va a encontrar en el 1885 y en República Dominicana en 1907. Charles Moulton, colportor jamaiquino, desde Puerto Rico fue enviado aquí. Y ya aquí había personas que eran guardadoras del sábado. Y algunas personas no fue que tuvieron una visión celestial que llegó y le reveló el Espíritu Santo, fue que circuló la palabra de Dios. Y hubo lugares donde la obra, especialmente esa obra de Haití, Lomboro desde Inglaterra, enviaron al puerto de Haití, donde llegaron revistas con paradero desconocido, no se sabía, y a partir de ahí el mismo capitán y los marineros empezaron a compartir el mensaje que estaba allí escrito. De manera providencial, nosotros sabemos que Dios usó hombres y mujeres, porque la escritura es la gran proveedora del conocimiento, y nosotros necesitamos rápidamente acercarnos a la responsabilidad mayúscula que tenemos con Dios y con el prójimo, llevarle el mensaje de salvación. Usted sabe muy bien que si usted lee, será edificado de manera intelectual. Su voz, su desarrollo cognitivo, afectivo, será grande a través de la lectura. Los muchachos, los niños se desarrollan de manera mental más grande cuando pueden y son acostumbrados a leer. Y déjeme decirle que el hábito de la lectura va a ayudar a que hoy en día contrarrestemos las malas costumbres que hoy en día reinan y están en la sociedad. Nosotros podemos forjar ese hábito de lectura con nuestros hijos. Miles de personas llegarán al conocimiento de la verdad a través de una literatura, de un libro, y los hábitos buenos deben ser contrarrestados, los hábitos malos deben ser contrarrestados con literatura buena, con mensaje bueno, con la palabra de Dios, un tratado, una revista, a su vecino en el edificio, en el barrio, a su compañero de trabajo. Mire, mi gente, la literatura nociva ha corrompido al hombre y lo va a corromper hasta el mismo fin. Lo que más se consulta en el mundo actualmente, lo que la gente más lee en este mundo actualmente es de espiritismo. Eso es lo que ocupa el primer lugar. Sobre espiritismo, literatura, libros, revistas sobre espiritismo. Y cuando usted verifica otros géneros literarios, usted se da cuenta que están contaminados algunos con esa misma influencia para desviar al hombre de Dios, llevarlo a ser incrédulo. Usted tiene que mantener en alto el estandarte de Jesús ensangrentado con la palabra de Dios vivo en su casa. Debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dios tiene el control, te va a hablar y también te va a hablar a través de la escritura. Es la gran proveedora de los cambios y la transformación del ser humano. ¿Qué beneficios nosotros vamos a obtener? Vamos a ser salvos nosotros por conocer a Cristo y otros también lo serán. A medida que nos acercamos al fin, muchas personas serán grandemente bendecidas porque tendrán un acercamiento al Señor como nunca lo tuvieron a través de un mensaje que usted le dio, a través de algo que leyeron. Y ustedes y yo
seremos instrumentos para que eso sea así. Charles Moulton, Jorge King, Nicolás Chay, Rafael López Miranda, fueron hombres que Dios usó en nuestra división y seguirá usando otros tantos como usted y como yo para que esto sea una realidad en nuestra vida. No deje que la literatura nociva, que la literatura espiritista, no deje que otras cosas que no sea la palabra de Dios ocupe el primer lugar, ya sea digital o físico. Esto es muy importante. El libro todavía no es reemplazado. No crea que aunque estamos en una era digital, la gente lee más digital que físico. No crea eso. Todavía no ha llegado. Está en avance. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el libro tiene un efecto psicológico en la persona. Fíjese que los dispositivos digitales que se han creado, algunos tienen algunas características como si fuera el libro físico. Fíjese que hay algunos que usted hasta pasa una hoja y suena como cuando usted pasa una hoja. ¿Por qué? Eso no es solamente por característica bonita, es que el libro tiene un efecto todavía psicológico muy grande en el ser humano que el hombre no lo puede desplazar así fácilmente. Ustedes y yo no tenemos costumbre de durar 5 y 6 horas leyendo en la pantalla, así. Sin embargo, a veces nos sentamos y de una sentada no leemos un libro. Yo he agarrado el libro que lo he empezado en 1 hora y en 3 horas y media me lo he acabado. ¿Por qué? Porque me ha llamado tanto la atención que quiero ver en qué concluye. Asimismo, la Biblia también. El libro, la primera vez que yo leí el libro de Job entero, empecé a las 11 y a las 2 de la mañana ya me lo había leído. ¿Por qué? Porque yo quería saber en qué terminaba la historia de Job. Y asimismo otros libros del Evangelio, algunas investigaciones también de los profetas, el mismo libro de Génesis. La lectura rápida te abre el entendimiento. No creas que es al paso y un capítulo aquí, otro allá, que le va a abrir la mente. Eso está bien, no hay problema. Pero mnemotecnia, mente práctica, se hace a través de un gran contacto con la literatura, con la lectura, y luego entonces detenerse en los puntos convenientes que usted quiere investigar. Hay técnicas de memorización y aprendizaje que usted las recibe en la escuela y que en la casa son claves, son básicas. Nosotros tenemos que hacerle frente, señores, a esta ola de literatura nociva y perjudicial para la salud. Hace algunos años, usted sabe que el libro ocupó más de 1 semana en primer lugar en Amazon. Guía para una chapeadora. Usted se imagina un libro como ese, de que en primer lugar 1 semana. Señores, pero ¿usted cree? Literalmente ocupó más de 1 semana en Amazon en distribución. Hace algunos, eso fue saliendo de un congreso, una actividad. Había un colega que estaba, mira lo que está en primer lugar en venta y nos enseñó el libro. No, yo me reí, pero no hay que reírse porque eso es verdad. La gente busca ese tipo de consumo morboso, ese tipo de cosas que levanta las bajas pasiones y degrada al ser humano a no menos que un animal. Entonces nosotros necesitamos algo que nos levante y que nos lleve a contemplar que somos imagen y semejanza de un Dios vivo. Si usted verifica la estructura de los 10 mandamientos, tienen un radios de acción que intentan contemplar lo sagrado de una relación con Dios entre nosotros mismos. Brevemente, por ejemplo, el mandamiento 1, el mandamiento 2 contemplan y salvaguardan una relación con Dios sola. La relación con Dios es sagrada. Por eso usted no va a buscar otro Dios ni va a hacer imagen. Eso es sagrado. Nadie se puede interponer entre usted y Dios, solo adorarlo a Él. El mandamiento número 3 te ayuda a que tú puedas respetar el nombre de Dios, que no es cualquier cosa. El nombre está relacionado con el carácter, la reputación que tiene la gente. Satanás difamó a Dios, lo acusó. Sin embargo, el nombre de Dios es eterno, es bendito, es glorioso, es poderoso, por siempre jamás. Yo soy el que soy, me dice el Señor. Yo soy el que soy, eternamente y para siempre, el Todopoderoso, el que provee, el Shaddai, el Adonai, el Dios Todopoderoso. Ese es mi Dios. El 4º mandamiento te ayuda a tomar en cuenta que hay alguien que te creó. Esa relación con el Creador te va a ayudar a no concentrarte en las deidades paganas que te dicen cuentos y cosas ajenas al plan de Dios. El 5º mandamiento y el 7º te ayudan a salvaguardar la relación familiar. Honra a papá y a mamá y no cometer adulterio te ayuda a tú entender que es una institución sagrada, que tú debes respetar y tomar en cuenta eso. ¿Puedes entender? El sexto mandamiento nos ayuda a cuidar la propiedad. Por eso dice la vida, porque la vida la dio Dios, por lo tanto es sagrado, usted no tiene derecho a quitarla. Esos son los principios que hay detrás de los mandamientos.
el octavo mandamiento cuida la propiedad. Todo lo que no es suyo es ajeno. Por lo tanto, no lo coja. No es suyo. Usted es ladrón si roba. Entonces Dios dice, no robarás. No para complicarte la vida, sino para proteger la propiedad. Por ejemplo, Dios dice, no dirás falso testimonio. Eso es lo que ayuda a cuidar la reputación de la gente. Porque su reputación, el nombre de alguien es lo que es en esencia. Después que usted dio y puyó una tabla y sacó, todos esos sellitos quedan y la reputación está afectada. Dios lo que dice, mira, esa reputación de esa gente es sagrada. Usted no lo puede tirar por el suelo porque usted quiere. Finalmente dice, no codiciarás. Codiciar es un mandamiento que va para proteger la mente, porque el codicioso lo que hace es que se identifica con la obra de Satanás y el primer pecado que se cometió aquí. Adán y Eva pecaron, pero fueron dos pecados diferentes que cometieron. Eva codició, ese fue el pecado de Eva. Lo mismo que hizo Satanás. Satanás proyectó en Eva su realidad. Entonces, Adán desobedeció igual que se hizo pecador, pero fueron dos tipos de pecados diferentes. Cuando nosotros verificamos la obra de los 10 mandamientos, lo que intentan es salvaguardar una relación con Dios limpia, pura y santa, y entre nosotros mismos sobre la base del amor. Oiga bien, sobre la base del amor. ¿Y cómo se hace eso? Hablándolo y compartiéndolo por escrito. Tradición oral de padre a hijo, de hijo a su hijo, y también por escrito. Y eso le va a ayudar a usted a formar un carácter conforme a la voluntad de Dios, porque Dios habló y también mandó a que se predique. Por lo tanto, si usted quiere crecer y avanzar en la vida, sea un hombre y un instrumento de Dios para levantar la imagen y la semejanza en estos tiempos difíciles. Necesitamos que circule y que el libro que más se llegue a vender, que más se llegue a conocer, sea la palabra de Dios. Todavía hay mucha gente ignorante de la palabra de Dios. Usted no escuchó una vez por Radio Amanecer cómo llamó un oyente, dijo que no creía en la Biblia porque eso le escribió una mujer llamada Reina Valera. Eso uno se ríe de eso como chiste, pero eso es una gran ignorancia todavía que hay. Hay gente que no lee la palabra de Dios porque eso es asunto meramente de un hombre. Pero ustedes y yo estamos llamados a compartir el estandarte ensangretado de Jesucristo que está en la palabra de Dios, ya sea literal, física o también escrita. No hay que luchar por eso ni pelear. Al contrario, ellas siempre son partnership, son compañeras, son amigas. El predicador habla y nosotros como predicadores evangélicos, colportores, mensajeros del Señor, compartimos la palabra escrita. Usted no tiene que hablar. Usted lo único que tiene que es prepararse para servir y llevar el mensaje. Usted puede ser mudo y no hay problema. También usted levanta la mano y le comparte la literatura. Tenemos 3 puntos básicos, con esto termino. Número 1, revista Prioridades. Número 2, libro misionero. Y número 3, libro del Espíritu y Profecía. El libro del Espíritu y Profecía del 2021, evento de los últimos días. El libro misionero del 2021, Esperanza. Cómo vivir en un mundo destrozado. En un contexto de pandemia, profecías y plagas, en un contexto donde se necesita una vacuna, en un contexto donde la gente necesita más del Señor, en un contexto donde se necesita promesa que levante y restaure la esperanza del ser humano. Son contenidos muy puntuales que tiene para este tiempo ese libro. Y la revista Prioridades, que es la revista misionera a nivel de Interamérica, en otro país que no es México, porque en México se llama Enfoque, aquí en Dominicana y otros países es Prioridades, y en otras divisiones, como por ejemplo en Norteamérica, se usa el Centinela, que es una revista norteamericana. Y nosotros históricamente seguimos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y entienda que la gente lo único que hace es rechazarlo a usted y a mí. La gente no pelea con lo que está escrito. La gente lo único es que lo lee y el Espíritu Santo entonces lo que hace es hacerlo receptivo a la voz de su espíritu. Y a veces se le negaron a usted, pero cuando entraron en la lectura se dieron cuenta que deben ser constrictados por el Espíritu Santo, que deben ser quebrantados por el Espíritu Santo, que deben ser transformados por el Espíritu Santo, que tuvieron una vida de pecado, de rechazo contra el Señor y que necesitan un encuentro con Dios. Que necesitan un encuentro ¿con quién? Con Dios. En estos últimos 3 días me han llegado un número de personas y teléfonos que entraron en contacto con algún material, con una persona que escucharon la radio. De las últimas personas que
bautizamos en el periodo julio hasta marzo pasado, el 80% fueron personas que estuvieron en contacto a través de evangelismo por estudio bíblico, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, por teléfono, presencial. Recibieron algo escrito, alguien lo invitó, alguien le llamó, alguien oró con él. No podemos detenernos. El enemigo quiere conquistar, pero ya Dios ha ido primero con su palabra. Recuerde, el libro más provocador de cambios y transformación es la palabra de Dios. Penetra todo. El misionero por excelencia es aquel que también habla y también comparte lo escrito, que es usted y que soy yo. Si usted quiere ser clasificado como un misionero, ya viví para eso, o comportar como estudiante, o hacerlo de manera misionera en su iglesia, como quiera lo preparamos. Lo importante es que usted sea un misionero conforme a la voluntad de Dios. ¿Podemos nosotros hoy reafirmar eso? Siguiendo predicando de manera oral, dando campaña por el hermano Zoom, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por cualquier tipo de redes sociales. Podemos ir nosotros, levantar la voz en el nombre de Jesucristo y decir, el Señor viene pronto. Aún hay esperanza. Señores, aún hay esperanza para la restauración de los hogares. Hay esperanza para el que está quebrantado. El Señor quiere sanarte y quiere libertar. Eso te lo digo y te lo comparto por escrito. Dos formas preciosas. ¿Alguien quiere unirse a esa forma de obrar? Compartir con su familia, con su vecino. Usted no tiene que pensar en predicar en Moscú. A usted no le toca a la gente de Moscú. Ahora, si usted habla ruso y usted tiene contacto con la gente de allá, usted hace un grupo pequeño en ruso y predica en Rusia, no hay problema. Ahora, no son la gente de Rusia que le tocan, es la gente del edificio donde usted vive que le tocan. No son la gente de Santiago, aunque usted tenga gente de Santiago, usted lo llama, no hay problema, le da un beso, un abrazo, bye, digital. Pero la gente suya son la gente de su compañía de trabajo. La gente suya son la gente de su vecindario. Entonces, concéntrese en el radio de acción que Dios le ha dado. No piense en lo que le tocaba al presidente Abinader, que el cambio suyo que vamos a predicar y el mío, es la transformación de Jesucristo. Olvídese de lo otro, que Dios nos ha llamado para este tiempo. Mensajeros de esperanza. Es el libro y es usted y soy yo. Podemos seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Hay alguien aquí que necesita también algún tipo de instrucción, preparación? ¿Quiere unirse a alguno de los planes, a alguno de los programas, a alguna de las capacitaciones, a alguna de las escuelas? Acérquese a nosotros y usted verá que va a tener solución y eso. Apoyen los muchachos, ya pronto está saliendo el verano. Los jóvenes de Osama, los que están fuera, los que se quedan aquí, los que están haciéndolo por las redes, apoye esas causas y únase, envíe gente y únase usted. No se preocupe, donde quiera Dios lo mande, sea usted un misionero. En la fila del supermercado, tranquilo, lleve literatura, una revista, lleve un libro. Al ir en el autobús o en el avión, vaya con el libro, comparta esperanza. En todo momento y en todo lugar. Yo creo que lo podemos hacer. Si hay alguien más que se une, levanta su mano con nosotros en esta noche. Dice sí, amén. Dice, lo escribe ahí en el chat. Yo, alabado, gracias. ¿Alguien más se une? ¿Qué dicen los otros, mi gente? Gloria a Dios. Decimos que sí al llamado del Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí. Que Dios les guarde y les dé una noche en paz y en comunión con Él. Dios tiene el control. Dios te quiere transformar. Sigamos adelante, firme y fiel en el nombre de Jesús. ¿Podemos orar en esta noche? ¿Podemos agradecerle a Dios en esta noche? Amén. Amén. Inclina tu cabeza conmigo y ora en este momento. Padre bueno y Dios de bondad, muchas gracias. Gracias por esta programación. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por este mensaje que nos permites conocer y compartir. Solo te pedimos que nos perdones si no hemos hecho lo que nos corresponde, si no nos hemos preparado de la manera correcta, si no hemos sido un ejemplo como tú nos mandas en el conocimiento de la verdad y al compartirla. Perdónalo, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo lo que nos has dado, en todo lo que nos ha llegado y lo que debemos compartir. Prepáranos, Señor. Ayúdanos a conocer nuestros dones y talentos para que de la manera como nos has llamado podamos servirte de todo corazón. Bendice a cada hermano que se ha conectado, cada hermana,
cada amigo, cada amiga, Señor, te lo presento. Que la esperanza de Jesucristo sea el centro de su vida y que ellos vean libertad, fortaleza y vida eterna en Cristo Jesús. Bendice a cada dirigente, cada hermano, un mensajero de esperanza en estos tiempos y motívanos a seguir así hasta que te podamos ver venir en la nube de los cielos. Gracias por tu palabra, obradora de los más grandes cambios. Ayúdanos siempre a tenerla como luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias a Dios por habernos mandado ese tema a través de Machuca como instrumento de Dios. Excelente tema. Gracias, pastor, verdaderamente. Y que gracias el Señor a ustedes. nos ayude a poner en práctica. Amén. Gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Bye. Feliz noche. Gracias, Idalina, pastor, Esther. Saludo por allá a su esposo, Raúl Pérez. Gracias a mi gente de Osama. Que Dios le guarde. Gracias. Soy experto en sonreír, cubrir mis faltas y fingir que todo está bien, que estoy de parte de él, no me cuesta. Es muy fácil sonreír y engañar. La vida es corta, ya lo sé, hacer mil cosas a la vez, buscar diversión, de vez en cuando oración, no me cuesta. Es difícil mantener comunión. Sin embargo hay un susurro que siempre repite en mi corazón, que recuerde quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Que Dios me creó y me hizo su hijo, que murió por mí, ya libre soy, que me perdonó y ahora vivo por gracia. En Jesús encuentro identidad y valor. Soy un hijo de Dios. Cosas quieren confundir la identidad que recibí de mi creador, de aquel que me rescató. Él me recuerda que soy suyo, tengo la salvación. Voces diferentes me tientan a que vaya por caminos de mal, solo por cumplir con la imagen que este mundo vende como normal. Sin embargo hay un susurro que siempre repite a mi corazón, que recuerde quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Que Dios me creó y me hizo su hijo, que murió por mí, ya libre soy, que me perdonó y ahora vivo por gracia. En Jesús encuentro identidad y valor, es lo que soy. Soy un hijo de Dios. Sin embargo hay un susurro que siempre repite a mi corazón, que recuerde quién soy.